En primer lugar, quiero transmitirles el disgusto de Roque Calero y su compromiso de que muy pronto estará aquí para cumplir este grato trabajo que le habíamos propuesto. No se encontraba en condiciones para tomar el avión y, en consecuencia, pues nos ha pedido que lo excusemos. En segundo lugar, debo saludarles a todos ustedes y sentirme muy a gusto de encontrarme de nuevo en Fuerteventura. Felicitar a Felipe Bermúdez por el esfuerzo que ha estado realizando antes y durante estos días para que este ciclo de conferencias en homenaje a don Arístides pues salga como don Arístides se merece. Con respecto a nuestro médico, al que estamos homenajeando, yo me atrevo a invitar a ustedes a que lean sus discursos de ingreso en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Ya tenía 80 años más que cumplidos y su discurso, a fin de cuentas, y en síntesis muy apretada, fue este: tenemos que cuidar a los viejitos. En un discurso académico, un señor de 84 años, esa era su preocupación, que rubricó posteriormente en su discurso de ingreso como académico de número. Es verdaderamente un ciudadano ejemplar. Cuando lo presentamos en el Centro de Estudios Canarios, en el Instituto de Estudios Canarios en Tenerife, pues fue un auténtico tumulto de médicos de Santa Cruz y de La Laguna y de toda la isla, y algunos que fueron de Gran Canaria, para darle la bienvenida a ese centro cultural que tenemos en La Laguna. Y no tengo que decirles más, que hoy me ha dicho que mañana estará con nosotros. Bien, en consecuencia, para ser fiel a lo que nuestra autoridad real, yo voy a intentar aproximarles a ustedes, ya que Felipe ayer nos habló del presente, tal como él lo ve, hacia un futuro inmediato, esto que tenemos aquí como eslogan, y que la conferencia prevista para mañana es desde un pasadito muy inmediato hasta un futuro que tenemos ya, pero que nos ha paralizado, la pandemia del COVID-19, pues le decía yo que con sumo gusto podíamos introducir unas notas históricas que sirvieran para la reflexión, que cada uno vea un poco a la luz de los acontecimientos y sobre todo de las concepciones básicas que a lo largo de la historia y la cultura de nuestro mundo occidental hemos ido construyendo, elaborando, viviendo, desarrollando, pues cómo podemos ver el panorama de hoy hacia el futuro desde esta perspectiva histórica. Voy a intentar ser muy breve. Tomemos como punto de partida, para no perdernos en la prehistoria, cuál era la máxima con la que la humanidad vivía en la Edad Media. Así de sencillo, ¿no? La verdad es Dios, o mejor, Dios es la verdad. A esa situación social, intelectual, política, cultural, había llegado en la Edad Media nuestro Occidente, nuestra Europa entonces, desde un soporte en el Oriente griego y en el Occidente latino o romano, el Imperio Romano. La Iglesia cristiana, vamos a dejarlo ahí entonces, fue avanzando en su mensaje, fue consiguiendo que la práctica totalidad de la Roma anterior del imperio y que durante toda la Edad Media, prácticamente hasta comienzos del siglo XV, digamos en Italia, se inicia una crisis. Y se inicia una crisis intelectual muy fuerte, muy fuerte.
Nosotros hoy decimos que estamos en una crisis. Hace unos 10 años estábamos en una crisis económica, hoy sanitaria y ya introducidos en otra crisis económica. La crisis post-Edad Media fue el cuestionar ese principio universalmente aceptado del Dios es la verdad que gobernaba a toda la humanidad del entonces Occidente. ¿Y cuál ha sido el momento siguiente de nuestra historia para ver en qué sucedió en ese período de crisis? Si nos centramos en la figura del gran filósofo y sociólogo español José Ortega y Gasset, nos dirá que a principios del siglo XVII, en torno a Galileo, en un conjunto de obras magistrales, en torno a Galileo, va a surgir un nuevo valor, una nueva concepción del occidente, de Europa, por la cual se va a acabar sustituyendo ese principio medieval del Dios es la verdad por el nuevo principio de la modernidad, que es la verdad es la ciencia. Vamos a pensar un poco, porque en aquellos tiempos, que han durado hasta casi antes de ayer, pues por ejemplo, se hubiera dicho en el caso de hoy, castigo de Dios. Don Felipe ayer no utilizó este recurso, pero lo que sí habló y a fondo es del trabajo de los científicos, de que hay que fomentar la ciencia, etc. La transición del Dios es la verdad, que empieza a no satisfacer como principio a los seres humanos occidentales, va a ser la gran crisis de eso que llamamos pomposamente el Renacimiento. Nos dice Ortega que el Renacimiento ha sido la mayor época de crisis por la que ha pasado la humanidad. Y duró, pues no menos de 3 siglos, que en el caso de España 5, porque a la ciencia llegamos bien tarde si ya hubiéramos llegado, como yo pienso que sí hemos llegado ya, pero no en el siglo XVIII. ¿Y qué quiere decir estar en crisis? Pues estar en crisis de lo fundamental, del principio que organiza la vida total de los seres humanos, en este caso de Europa. Ha entrado en crisis el Dios es la verdad, o el yo soy la verdad y el camino de Jesús de Nazaret, que también nos recordaba. Y el mundo está en crisis porque no ha encontrado ese otro principio si decimos que el Renacimiento significa en la historia universal la búsqueda de la naturaleza, el intento del hombre, llamamos la época del humanismo, de encontrar la verdad por sí mismo, pero todo esto en una crisis intelectual, cultural, vital, social, sin encontrar un apoyo. ¿Cuándo se encuentra esa nueva verdad? O no verdad, pero ese nuevo establecimiento de la sociedad que abandona la crisis. Bien, pues el comienzo va a tener lugar en torno a Galileo, una expresión de Ortega, y uno de sus grandes obras, en torno a Galileo. En torno a Galileo se va a introducir, al margen de las tensiones de Galileo con la Sagrada Congregación, el Índice y la Congregación de la Inquisición romana, porque Galileo va a creer que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Sorprendente. La ciencia va a comenzar, lo que llamamos la ciencia moderna, la física, va a comenzar con una actitud de fe. Galileo no sabía, saber intelectual, conocimiento, cómo era el universo, ni cuánto de grande ni de pequeño, ni qué entidades o qué astros tenía.
pero tenía esta fe, pero fe científica, aparte de su fe religiosa que mantuvo hasta el final. La Iglesia Católica todavía, y digo todavía porque espero que haga antes o después con Galileo, lo que hizo con Juana de Arco o con Tomás Moro, dos de los santos hoy más celebrados en Francia y en Inglaterra. Bueno, pues Galileo tenía esta fe en que todo tiene ley, y ley natural, que se expresa matemáticamente y que podemos conocer intelectualmente. Este fue el colofón, pero expuesto a modo de fe. 1616, momento clave en el que se condena el copernicanismo y al mismo tiempo se le hace a Galileo la admonición de prohibirle que hable o que escriba sobre que la Tierra orbita alrededor del Sol, porque el universo hemos decidido, sin saber absolutamente nada, hemos decidido, el poder total de aquel momento, que la Tierra ocupa el centro del universo y está quieta. Universo geoestático y geocéntrico. Copérnico, bastante aceptable astrónomo, pues había creído, concebido, mirando a los cielos, que el centro del universo debía ser el Sol y que la Tierra, en su caso, pues era un planeta más. Bueno, pero esto pasó sin pena ni gloria. Hasta en nuestra Universidad de Salamanca, pues se podían explicar como teorías matemáticas o astronómicas el libro, el De Revolutionibus Orbium Celestium de Copérnico. Bien, pero a lo largo del siglo XVII, tras la fe científica de Galileo, Johannes Kepler primero encuentra las leyes del movimiento planetario por los conocimientos que tiene de Marte, que ha heredado de Tycho Brahe, el mayor astrónomo de toda la historia visual, cuando todavía no había, pues eso que hoy llamamos telescopios, en tiempos de Galileo anteojo, y que Galileo había utilizado de manera tan maravillosa para ir haciendo el conjunto de descubrimientos que en el año 1609 y 1610 le permitió hacer esa revolución. Y después de esos principios elementales, solo geométricos y cinemáticos, pues llegó la gran figura de toda la historia de la humanidad, Isaac Newton, el mayor genio de toda la historia de la humanidad, supuestamente, para un inglés, reconocido por la Academia de Ciencias francesa. Newton no solo ha sido el ser humano más inteligente, que eso es obvio, decían ellos, porque nos ha demostrado cómo funciona el universo de una vez por todas y para siempre, y además matemáticamente. La ley de la dinámica newtoniana, que nos explica perfectamente todo movimiento, y la ley de la gravitación universal, que explica perfectamente el funcionamiento del universo entero con una única fuerza, la fuerza gravitatoria, lo que llamamos la gravitación newtoniana hoy, porque ya esa mayor genio de toda la historia de la humanidad, pues tuvo otro que quiso hacerle la competencia, pero ya en el siglo XX, Einstein con su teoría de la relatividad. Galileo, Kepler y Newton, durante el siglo XVII, establecen las bases definitivas de lo que en el siglo XVIII la humanidad va a considerar la humanidad allende los Pirineos, claro, la humanidad europea de los europeos de los Pirineos hacia el norte. ¿Y qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que Europa, que en esos momentos había padecido todas las guerras habidas y por haber desde el punto de vista religioso, con la ruptura que durante el siglo XVI significó la aparición de Lutero, de Calvino y de otros, ya se había desangrado, pues digamos solo desde 1600
1517, desde ese 31 de octubre en el que clava en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, pues va a creer necesario que la Iglesia, hasta ese momento una formalmente, pues rectifique, piense, estudie un conjunto de cosas. El problema se complica, como de ordinario, por la dureza de los corazones y la mayor dureza de las mentes, y tenemos pues esos, como mínimo, hasta 1648, con la paz de Westfalia, en la que decide la Europa civilizada que cada uno adopte la religión de su príncipe. Algo absurdo, extravagante, en cuanto a la consideración de la libertad, de la independencia, de la responsabilidad, que en principio, incluso como valores cristianos, estos son los principales. Dios hizo al hombre inteligente, libre y responsable. Con esos tres principios, los hemos olvidado a lo largo de la historia con demasiada frecuencia, si no siempre, por lo menos con matices claros. En ese siglo, o en esos siglos de crisis, la crisis trasfondo, sin ninguna duda, que surge hacia la sociedad y permea toda esa etapa de crisis, es también la crisis religiosa. ¿Cómo no va a estar la crisis religiosa? Pero una crisis religiosa en la que no se cuestionó en ningún momento ni la existencia de Dios, ni los atributos básicos de Dios, que con respecto al universo son que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente, que Dios es eterno y que Dios es creador de todo cuanto existe. No existía la figura social del ateo. Unos creerían más y otros creerían menos. Pero eso no formaba parte del problema. El problema estaba en el enfrentamiento desde la inteligencia, desde la libertad y con responsabilidad, de que cada uno pudiéramos enfrentarnos con la naturaleza tal como la naturaleza fuera, sin que tuvieran que imponernos desde fuera cómo tenía que ser la naturaleza. Por ejemplo, en lo más importante o en el todo, geoestática y geocéntrica. Y a partir de ahí llegamos a ese siglo XVIII en el que en Europa se establece lo que llamamos la Ilustración. Ilustración que significaba el enaltecimiento de estos tres valores genuinamente judeocristianos, pero que fueron asumidos desde una perspectiva más naturalista, si queremos decirlo así, fueron asumidos por los intelectuales libres y considerándose responsables sociales y políticos de la Ilustración prioritariamente francesa, que nace en la Academia de Ciencias francesa precisamente. Y que un conjunto de estos ilustrados franceses van a ir a nuestra América a estudiar cómo es la Tierra, cuál es la forma, la figura y el tamaño de nuestra Tierra, porque de la teoría de Huygens y las teorías a las que me he referido de Newton, se deducía que la Tierra no era esférica, sino que la Tierra era achatada por los polos, mientras los astrónomos franceses opinaban que era alargada hacia los polos basándose en las teorías de Descartes. Y dos marinos jovencísimos que hemos mandado para que aprendan con los franceses, para que vigilen a los franceses en nuestro virreinato del Perú,
van a ser los que van a estar 10 años con los académicos franceses aprendiendo matemáticas, física, astronomía, en esa experiencia que le ofrece nuestro rey Felipe V para que la Academia de Ciencia Francesa, en nuestro virreinato del Perú, pueda hacer los estudios de astronomía y de topografía convenientes. Se establece, pues, un inicio en España por medio de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, estos dos grandes científicos, lo que me gusta llamar el ser el orto de la Ilustración española, ya en 1748, cuando regresan de estos ensayos en América. Y será también Jorge Juan el cénit, el centro de esa Ilustración española en 1771, cuando dé publicidad a su examen marítimo, teórico y práctico. Pero al mismo tiempo que publica esta gran obra, que es el cénit de nuestra Ilustración española, cuando toda Europa sabe, asume, explica, ¿no?, cómo es el universo, cómo es la naturaleza, todavía en nuestra España no se les permite que publiquen con naturalidad la obra de Newton y la realidad de cómo es el universo y la apertura total para que efectivamente pueda hacerse ciencia en España. Esto, digamos, que es un poco ese inicio. Voy a intentar acabar, pero para estar en hoy y ver mañana. ¿Y dónde llega la verdad es la ciencia? La verdad es la ciencia en la convicción que tiene ya la Ilustración de que la verdad, que es la ciencia, es la que nos va a abrir la posibilidad de conocer todo, de vivir mucho mejor, creando lo que a mí me gusta llamar, para rebajar un poco el tono, el mito del progreso indefinido. A esto es a lo que llega nuestro Occidente. Ya estamos en una tesitura intelectual, científica e ingenieril tal que la humanidad va a estar en un franco proceso de progresión indefinida. Este es el momento culminante de lo que es la verdad, es la ciencia. Por la ciencia creyeron, después de a los que me he referido, los grandes científicos franceses, Fourier, ¿no?, antes de él Laplace, Legendre, Euler, todos los grandes matemáticos y físicos del siglo XVIII, el mito del progreso indefinido. ¿Y esto hasta cuándo nos ha durado? Este es el tema, para que entendamos lo que hoy y valoremos lo que tenemos hoy. Pues ese mito tuvo algunas pequeñas caídas, pero de verdad, ni siquiera la Primera Guerra Mundial lo desmontó. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, los grandes y tristes acontecimientos del siglo XX, ni siquiera lo desmontó. Comenzó a desmontar el mito del progreso indefinido cuando, en el mes de agosto del año 1945, caen sobre Hiroshima, Nagasaki, las primeras bombas atómicas. El miedo, el pavor al holocausto nuclear. La mayoría de ustedes son muy jóvenes, ¿no? Yo, aunque quizá parezca también joven, ya de eso pasó hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Cuando en el año 60, Khrushchev, el gran jefe del Kremlin o de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, instala sus misiles en Cuba y enfrente, en Florida, está ya preparado Kennedy, pues yo recuerdo cómo sufríamos en el Instituto Social León XIII, donde coincidimos 7 años más tarde, pues qué ambiente había en Roma, qué ambiente teníamos allí y cuál era el ambiente del mundo. Cuando al año siguiente Kennedy cae, asesinado en Dallas, el mundo está sabiendo que el mito del progreso indefinido se ha acabado.
No porque Adam Smith hubiera dicho que no tendríamos alimentos, no. Se había. A partir de ese momento, los soñadores, los ilusionadores, entendemos que la tarea más grande que tiene que hacer la humanidad es buscar la forma de que por lo menos unos poquitos seres humanos puedan tener unas estaciones orbitales o puedan colonizar la Luna o Marte, para que cuando pase ese más que temido holocausto nuclear en el planeta Tierra, porque lo hubiéramos destrozado, entonces pudieran regresar si esos pasos se daban. ¿Y esto por qué? Porque en los momentos de crisis radicales, ese que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y en el que estamos, aunque el capitalismo, aunque el ir creciendo nuestro nivel medio de vida nos haya hecho quitar esas preocupaciones. En esas tesituras estamos. Momento de crisis. Y en este momento de crisis no tiene que extrañarnos nada, que haya ideas tan contrarias, movimientos tan diferentes, resistencias por unos y resistencias por otro, avances en un sentido por uno, y yo no quiero, obviamente, desde la perspectiva intelectual en la que me gusta mantenerme, hacer manifestaciones claras de políticas que valen en todas direcciones. Conciencia clara de crisis en la que estamos hoy. De tal manera que, por ejemplo, si ustedes han oído ayer a nuestro ministro de Sanidad, ha dicho que el último fin de semana han muerto como consecuencia de la epidemia que tenemos 9. ¿Está claro? ¿Cuántos han muerto de cáncer? ¿Cuántos han muerto de infarto? ¿Y cómo estamos? Pues no hace falta más que nos miremos unos a otros. No hace falta más que nos miremos unos a otros. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho de verdad esta crisis coyuntural tan feroz, esta crisis sanitaria en la que estamos? Nos ha dejado desarmados. Pero nos ha dejado desarmados porque no nos valen, y ayer nos lo recordaban, ni ese trasfondo capital medieval del Dios es la verdad. No creo que ningún sacerdote de esta isla ni de ninguna otra haya organizado una romería. No lo creo. Pero también estamos siendo conscientes de que la ciencia será la verdad. Pero la verdad que nos está dando la ciencia no nos está resolviendo el problema. ¿Y cuál es el problema de verdad estructural en el que estamos hoy? Del que tenemos que hablar mañana. Pero que la crisis de la pandemia es la que nos ha frenado el que tomemos conciencia de qué estamos haciendo con el planeta. Don Felipe también ayer nos habló de salvar el planeta y de lo que el Papa Francisco nos ha orientado y nos ha exigido. Bueno, con este contexto trasfondo, yo cedo la palabra para que cada uno se manifieste, y si son preguntas concretas que se me quieren hacer, pues con sumo gusto, por supuesto, porque tenemos aquí para poder hablar largo y tendido de lo que ha sido la historia de la humanidad. Muchísimas gracias por su atención. Se ha pasado un poquito del tiempo. había dicho que no hablaba un cuarto de hora y ha sido un poco más. A ver, ayer, como decía, alguna gente se quedó con ganas de intervenir, ¿no?, de decir algo. Seguramente la intervención breve ha sido de Francisco, nos ayuda también, ha sido provocativa, en el sentido de que invita a hablar o a intervenir. Entonces, si les parece, podríamos aprovechar un ratito ahora para compartir, para hablar, decir algo, ¿no? Yo sé que estamos en una situación un poquito difícil. Normalmente en las reuniones, cada uno desde su lugar toma la palabra, se le pasa un micro y tal. Pero como estamos con esas limitaciones, rogaría que la gente que quisiera decir algo
se acercara aquí al micro, aquí a la tribuna donde yo estoy. En primer lugar, para no estar moviendo el micro por ahí entre todos, y en segundo lugar también por grabar por colaborar con Radio Sintonía, que está teniendo la gentileza de grabar todo lo que estamos haciendo así, para que de alguna manera eso se suba a las redes y pueda llegar a mucha gente, ¿no? Vale, entonces, yo sé que ayer lo que yo planteaba me parece que era una reflexión sencilla, pero con su sencillez quería ser profunda, quería llevar a cosas de fondo, ¿no? A cuáles son las cuestiones de fondo que nos está planteando esta crisis, ¿no? Y seguramente que esa es un pensamiento que cada uno de nosotros lo ha tenido en estos meses, ¿no? Largo de confinamiento, de retiro. Y a lo mejor es una oportunidad buena que tenemos ahora, organizado por la Fundación y por la Academia, que compartamos algunas de esas cosas. Entonces, la invitación es, de alguna manera, quien quiera decir algo, bien sea para preguntar, para opinar o para intervenir, simplemente diciendo cómo vemos el momento actual de crisis que estamos viviendo, que es sanitaria, es económica, pero que parece reflejo de una crisis más profunda de humanidad que está planteada, ¿no? En los términos que hemos sugerido nosotros o a alguien que se le ocurre. ¿Alguien se animaría a hablar? En estas interesantes jornadas. En cuanto a lo que ha hablado el ponente de hoy, a mí se me ocurre que una paradoja, que es que ha llegado un momento en que la ciencia se ha convertido en religión, o ha sustituido a la religión a nivel mundial, porque se habla que la ciencia lo soluciona todo, que la ciencia es omnipotente. Y puede ser que eso demuestre también que el ser humano, en la crisis profunda que estamos, demuestra el grado de, aunque suene muy feo, de estupidez al que hemos llegado, ¿no? Para mí la mayor crisis es porque nos hemos vuelto tontos, colectiva e individualmente. Hemos perdido las raíces del contacto con la naturaleza porque hemos pensado que estamos por encima de todo, porque nuestra capacidad intelectual y tecnológica nos ha hecho pensar que estamos por encima del bien y del mal, y bueno, hemos llegado a este punto en el cual un pequeño ser, como es un virus, que yo no estoy de acuerdo que sea un enemigo, como se dijo ayer, sino que es un ser vivo como otro cualquiera. Lo que pasa es que nosotros hemos generado las condiciones para que ese virus se convierta en lo que se ha convertido. Pero si hubiésemos vivido de otra manera, seguro que ese virus estaría en su sitio, tranquilito, pero evidentemente nuestra forma de vivir ha permitido que se convirtiese en una pandemia. Y bueno, resumiendo, la idea es esa. Se ha convertido la ciencia en una religión, y también la ciencia lo puede todo. ¿No deberíamos ser un poco más humildes? Gracias. Parece que me interpela, ¿no? Bueno, yo creo que se ha expresado usted maravillosamente, ¿no? La ciencia no se ha convertido en una religión, ella. En todo caso, algunos seres humanos, muchos, se ha sustituido el Dios de las religiones y sobre todo de las religiones que entienden que Dios es un ente personal, fundamentalmente las religiones judeocristiana y musulmana, si queremos decirlo así, ¿no? La ciencia no se ha convertido en una religión. Nace más bien frente, al margen, al lado de, como otra vía, que sí satisface al ser humano, que estaba completamente desvalido y que estaba desposeído. Esta es la actitud
del humanismo del siglo XVI, del Renacimiento. La búsqueda desde nuestra inteligencia de cómo es la naturaleza y de cómo se nos manifiesta. La ciencia no ha pretendido nunca, como tal ciencia, sustituir a la religión. Normalmente, desde una perspectiva sociológica, suele decirse que el 50% de los científicos es no creyente y el 50% de los científicos es creyente. Por si estás leyendo lo que hoy más o menos se escribe o se publica sobre este tema, el origen del universo, el Big Bang, nunca, y esto sí es importante difundirlo, nunca en la historia del conocimiento humano, en las distintas cosmologías que hemos ido construyendo, desde perspectivas filosóficas primero, desde perspectivas, vamos a decir, teológicas, la de la Edad Media, en lo que llamamos la cosmología aristotélico-tolemaica tomista, la Tierra, el centro y quieta. Bueno, pues nunca se ha pretendido que la ciencia sea una religión, aunque yo sí he afirmado y sigo afirmando que la actitud de Galileo con respecto a la ciencia, cuando descubre con su anteojo lo que está ocurriendo, el Sol tiene manchas, tal como vemos las fases de Venus, tiene que estar entre el Sol y la Tierra y orbitando, si no, no podríamos ver Venus como lo vemos, la cantidad de estrellas que hay que no se veían sin el anteojo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema. Ese es un tema. 2, la ciencia lo puede todo. Contra este principio es contra el que he manifestado lo del mito y su fracaso, el mito del progreso indefinido. La ciencia, ¿qué es lo que nos ha mostrado? Y esto sin duda, que a medida que vamos sabiendo más y mejor todo lo que nos queda por saber. Pero eso que nos queda por saber, ¿lo pedimos de rodillas delante del sagrario? ¿O eso lo pedimos o lo buscamos yendo detrás de la Virgen del Rocío o de la Virgen del Carmen o de cualquiera de los muchos miles de romerías que pueda haber? No. Se pretende que haya centros de investigación mejor, que los investigadores puedan hacer su tarea de la mejor manera posible, porque hoy, lo mismo los creyentes que los no creyentes, hoy, si somos medianamente cultos, sabemos cuál es el papel de la ciencia. Y el papel de la ciencia es conocer la naturaleza tal como ella es. Bueno, esto no tiene que extrañarnos nada a los creyentes. Sí, hemos hablado siempre de que el mundo material es uno y el mundo espiritual es otro. Sí, hemos hablado siempre de que Dios es de otra naturaleza. La gran filosofía de Javier Zubiri, el mayor de los metafísicos de la segunda mitad del siglo XX, pues cuando se habla del concepto de realidad, él tiene 3 realidades muy diferentes con las que tiene que enfrentarse. La realidad, por antonomasia, como centro en tanto que realidad, es la realidad física, el universo, y la realidad a la que se enfrenta fundamentalmente la física con la matemática y después pues todo lo que conocemos de la biología, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Después la realidad humana, y esto es muy importante. El ser humano es realidad, claro que somos realidad, somos un hecho, pero esta realidad es, queremos decirnos a nosotros mismos que es una realidad distinta, que es una realidad que no solo se pregunta sobre sí mismo, sino que se pregunta sobre el universo y es capaz de preguntarse si existe ese otro ente, ser, supremo, Dios, como quisiera cada uno llamarlo. Y la tercera realidad, para la metafísica de Zubiri, para no romper con toda la historia del pensamiento universal, es precisamente la realidad divina. La realidad divina. Que casi todas las civilizaciones han tenido un concepto distinto, pero siempre una referencia a algo que sea la divinidad. No necesariamente un Dios personal, decimos los cristianos, pero sí algo de divinidad. La ciencia sabe que no lo sabe todo
y la ciencia sabe, y esto es lo importante, que hay cosas naturales que posiblemente no sepa nunca. Sabe. Por ejemplo, le voy a poner los dos que están en mi caso más claros, en tanto que teórico, teológico, filosófico y científico de la cosmología, del universo, del Big Bang, como lo quiera llamar. Sabemos que desde la ciencia no podemos saber si hubo o no hubo un antes del Big Bang. 2. Sabemos desde la religión que la cosmología actual, que es el modelo del Big Bang, es la que se puede ofrecer a la humanidad como más próxima a la posibilidad, hablo como científico ahora, no como creyente, a la posibilidad de que Dios creara el universo. Esta es la gran novedad que recibió Pío XII de Georges Lemaitre, sacerdote belga, uno de los grandes astrónomos de nuestro siglo XX, cuando recreó el hecho de que el universo podía prevenir de un instante creacional, de un instante inicial. Frente a esa concepción, que es el modelo que hoy manejamos en física, frente a esa concepción, Einstein dijo, no me huele bien, porque esto me huele, se me presenta como instante creacional. Y yo, dice Einstein, si creo en un Dios, es al modo de Baruch Spinoza, esa concepción de la divinidad más o menos panteísta desde otra perspectiva. No, pero sabiendo que la visión cosmológica actual es la que está más compatibilizada con la visión de un ser superior, que llamamos tradicionalmente Dios, que haya creado el mundo. A condición, ojo, a condición, dice la ciencia, o decimos desde la ciencia, que, y esto es lo que, como visto la presentación que ha hecho Felipe, como teólogo, pretendo transmitir. Y esto es muy importante. La visión que de Dios ha dado la teología cristiana es la del Dios genesíaco. Es un Dios que no es omnisciente, que tiene que estar arreglando lo que no está bien hecho en los primeros días, pero es omnipotente, puede hacerlo. Tampoco se nos presenta como un Dios eterno en ese momento del Génesis. Hay que convencer a toda la Iglesia de qué es lo que de verdad dice el Génesis. No esa narración preciosa, encantadora, que el Papa Francisco, el que tanto citó ayer Felipe, nos dice que es narración simbólica, preciosa, magistral. No, lo que tienen que leer judíos y cristianos de cualquiera de las, desgraciadamente, tantísimas ramas, es descansó. Cómo acaba el primer capítulo del Génesis y cómo empieza el segundo. Y Dios descansó. Pues no lo hagamos trabajar. No estemos pendientes, no seamos calvinistas, que este fue el gran error de Calvino y el error de Newton, que era calvinista antes de hacerse arriano para acabar pronto, porque testigos de Jehová no existían a final del siglo XVIII. Este es el tema. Dios tiene poder para hacer desaparecer hoy el sol. ¿Dónde va a llegar este? Estarán preguntándose ustedes. Pues no lo podemos negar ningún creyente. ¿Lo va a hacer Dios? Pues mira, si un científico creyera que el sol puede desaparecer hoy, pues todos nos borrábamos de la ciencia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que al sol le quedan 5.000 años de vida, 5.000 millones de años de vida. Y con eso pues tantas otras cosas. No, Dios descansó, quiere decir que no se limitó a crear materia, sino que puso también las leyes, cómo tenían que funcionar, y puso también lo que llamamos constantes universales en el universo, y hizo, en su caso, para los creyentes, cómo tenía que ser. Por favor, no hagamos trabajar a Dios que descansó. Esto sí es un principio teológico importantísimo que hemos de tener. Pero estoy hablando de la realidad física.
No estoy hablando de la realidad humana, donde podíamos llegar a muchas otras conclusiones desde la ciencia y también desde la perspectiva filosófico-teológica, pero ese es otro tema. La ciencia sabe hasta dónde puede llegar. A ver, ¿alguien más se anima? Le pongo aquí la protección. Higinio, ven para acá, tienes que venir para acá, lo siento. Aunque haya escalones, tienes que subirlo. Bueno, yo es que casi no me atrevo porque como no soy científico, sino un maestrillo de primaria. Bueno, pero todo esto me admira y me hace mirar para adentro y para afuera. Y voy cayendo en la cuenta de que la verdad no existe como una cosa estática, fija, sino que está en movimiento. Me está fijando en las letras del letrero Otro Mundo es Posible y he visto dos O, la O de la Tierra, de la T, que está fija, y la O del mundo, que está fija. Porque en el mundo hay verdades que han descubierto muchos científicos y que sigue en progreso, creciendo continuamente, pero que hay cosas, verdades ya definidas. Creo que sí. Pero hay dos O que están bailando el tango. Quiere decir que el movimiento sigue creciendo. Porque tenemos los seres humanos que ser lo que nos han dicho, humanos inteligentes, humanos libres y humanos responsables para seguir indagando, científicamente aprendiendo y ser humanos. Hemos hablado algo de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret estuvo 30 años aprendiendo a ser humano, porque vino desde la divinidad a hacerse humano. Y cuando al fin llegó al convencimiento de que ya era un ser humano, dejando muchas cosas estáticas de los científicos de entonces en los cuales no él creía, descubrió que había que nacer de nuevo, y no de la carne, sino del espíritu. Por lo cual se nos da este reto a todos los humanos si queremos ser inteligentes, libres y responsables. Y él propuso entonces que esta tarea es para todos, si queremos ser verdaderamente personas humanas. Cuando le preguntaron a aquel tonto Playa qué es la verdad, se dio media vuelta porque no quiso escuchar qué es la verdad. La verdad, en realidad, la tenemos nosotros que descubrir, cada uno, con su inteligencia como ser humano, con su libertad y con su responsabilidad. Porque ni Dios ni la ciencia nos quitan estos tres grandes principios. Y ahí es donde termino, creyendo que efectivamente Dios me va a ayudar a seguir descubriendo la verdad de mi ser humano y la ciencia también, porque Dios ha hecho al ser humano inteligente y por lo tanto la ciencia actúa para hacernos ver cada vez más la verdad de nuestro vivir, de nuestra vida. Si me he equivocado, usted me corrija. Parece que esto no tiene respuesta, ¿no? Bueno, no, ¿Quieres comentar algo, no? Estoy completamente de acuerdo. Vale. Me da mucha alegría ver que algo de lo que he dicho por lo menos ha llegado, ¿no? Perfecto acuerdo. A ver, habíamos dicho que íbamos a cortar a las 9, son las 9 y 11 minutos. ¿Alguien más quiere decir algo
cerramos la sesión por hoy y lo dejamos para mañana. Parece que sí, ¿no? Bueno, pues entonces, Francisco, gracias. Mañana te vamos a escuchar más ampliamente hablando del gran problema del calentamiento global como el problema grave, del gran desafío de la humanidad. Y Concha María Fleitas, de Raíz del Pueblo de la Oliva, va a hablar de Arístides, ¿no? Y también vamos a tener, si sale bien la cosa, la suerte de contar con Arístides, que va a venir un ratito a estar con nosotros. Así que buenas noches y hasta mañana.